tal mis amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Estoy muy contento de poder estar haciéndoles de nuevo video. En un video anterior les había contado la razón por la cual había dejado de grabar. Se los cuento ahorita rapidísimo si no han estado al tanto de lo que pasó. Hace como 3 meses aproximadamente, de hecho en el cumpleaños de mi novia, me salí un ratito de su casa para ir a recoger un cable que estaba en mi coche. Y en ese lapso pues me quitaron mis cosas, me asaltaron, en pocas palabras, me quitaron el teléfono, me quitaron la cartera, ya saben lo típico que pasa aquí, ¿no? Pero pues en fin, o sea, estuve un poco ocupado con todo lo de mi trabajo. Me complicó bastante comprar un teléfono, ahorita ya pude, ya se arreglaron muchísimas cosas y gracias a eso pues ya, ahora sí ya puedo grabarles un nuevo video. Y eso me pone muy contento, más que nada porque yo creo que este tiempo que no tuve teléfono, que no tuve cómo grabar, fuera de que me perjudicó por las cosas materiales y por no poder subir video, yo me estuve rehabilitando cada vez más y más, y creo que ahorita ya puedo contar aún mejor mi historia de vida. Este tema ya lo tenía yo en un video que ya había yo grabado justamente cuando me quitaron el teléfono. Se llevaron ese video y estaba ya a un día de subirlo, y creo yo que prefiero hacerles uno nuevo porque, como les comento, ya he mejorado aún más, porque he estado semana tras semana yendo a mi rehabilitación y creo que ya les puedo contar aún mejor las cosas. Entonces este es un tema muy interesante. Sobre todo les voy a decir porque creo que es muy interesante y es muy importante que lo escuchen, porque fui una persona que sufrió muchísima baja autoestima en el pasado, que de verdad estaba por los suelos mi autoamor, y ahorita, por ejemplo, ya estoy mucho mejor, me siento muy feliz con mi vida y sobre todo con mi persona. Por lo tanto, conozco los dos lados, el lado en el que uno es inseguro y el lado en el que uno ya se siente mucho mejor consigo mismo. Ok, les voy a platicar por qué estoy seguro de que yo tenía la autoestima muy baja y qué diferencia hay ahorita que me siento mucho mejor. Sobre todo les quiero contar qué fue esas cosas mentales que yo tenía que me hicieron caer en las sustancias, y cómo el mejorar como ser humano, el ser mejor con uno mismo, el amarse más, aleja de todo eso. En fin, vamos para allá. Yo les comento que a veces hay cosas, temas que me gustaría contarles mucho más a detalle, ¿no? Sobre cosas muy fuertes que me ocurrieron en mi vida, pero son temas tan delicados que yo no sé si puede afectar a la audiencia, y aparte de eso sería muy malo si llega a escucharse por oídos como familia, amigos o cosas por el estilo, ¿no? Porque puede dañarle también a ellos. Entonces por esa razón me voy a limitar un poco. Sin embargo, les voy a contar algunas otras cosas por las cuales yo pasé, que me hicieron ser un niño, después un adolescente y después un adulto que pues prácticamente siempre estaba mal, siempre sentía que nadie lo quería y cosas por el estilo, ¿no? Yo la verdad cuando iba en kinder sufrí muchísimo bullying. Por alguna extraña razón, cada que yo hacía un dibujo, lo que hacían los niños, ¿no? Cada que yo hacía una dinámica, cosas por el estilo, la gente se me acercaba. Por alguna extraña razón, cada que yo hacía una dinámica en el kinder o hacía un dibujo, cosas por el estilo, los niños se me acercaban y me decían que pues estaban feas mis cosas, que todo lo que yo hacía estaba mal. Entonces eso me generó una inseguridad muy grande, y prácticamente me causó sentir que todo lo que yo hacía estaba mal, ¿saben? Que prácticamente yo tenía que cuidar mis movimientos porque sentía que la gente me observaba, aunque ni siquiera era cierto, y eso me hacía sentir que ya iba a hacer las cosas mal en automático. Entonces esa inseguridad de que yo sentía que hacía todo mal, ya estando yo en primaria, me pasó que ya me daba miedo en primero de primaria levantar la mano para ir al baño. Entonces me esperaba hasta que prácticamente desde la mañana hasta 2:30 que salíamos de la tarde, más o menos, por ahí no me acuerdo muy bien, pero sí era muy tarde ya que salíamos, para hacerme pues, prácticamente del uno, ¿no? Ya cuando todo el mundo se iba del salón y todo eso, pues ya yo me hacía en los pantalones, y la verdad es que nadie se daba cuenta, ni siquiera mis papás, no sé por qué, pero me hacía, y pues yo me sentía mal conmigo mismo porque me daba miedo, o sea, de verdad me daba miedo como decir quiero ir al baño y que todos me vieran y que se burlaran, o que me equivocara del lugar de baño, cosas por el estilo.
pero era solamente algo que yo tenía en la mente, o sea, no era ya real, ya en ese momento no estaba sufriendo lo que sufría en el kinder. Y así pasó el tiempo, ya empecé como a hacer otro tipo de cosas, para llamar la atención de la gente, empecé a ser como el payaso de la clase, empecé como a ser el bromista, el que hacía reír a todos, el que se ridiculizaba solo, solamente para, como de esa manera yo me di cuenta cuando estaba niño que así yo podía llamar la atención de la gente, pues era mi manera de sentir que me apreciaban, ¿no? Entre comillas. Incluso yo me acuerdo muy bien que me gustaba muchísimo el fútbol y era bueno, pero cuando me trataba de jugar en público o trataba de jugar con los niños, en automático me bloqueaba, no hacía las cosas como yo las sabía hacer, porque era mi inseguridad, era mi miedo que yo tenía. Ahora, si hablamos de relaciones de noviazgos y cosas por el estilo, nunca tuve en lo que fue primaria y secundaria, porque me daba muchísimo miedo acercarme a las niñas. De hecho, me sentía como el más feo, me sentía súper mal conmigo mismo, yo sentía que no podía ni siquiera mirar a los ojos a la gente y obviamente por consecuencia ni siquiera me acercaba a las niñas. Pero todo eso todavía era más frustración y más frustración el hecho de pues no haber tenido pareja tal vez en la primaria y muchos de mis compañeros sí, ¿no? Tal vez no todos, pero muchos sí. Fuera de eso, pues yo fui en la primaria un poco maltratado por los maestros, por algunos, no voy a generalizar, y como que eso también generó aún más inestabilidad en mi vida. También me costaba muchísimo como ver el pizarrón porque yo no sabía que tenía el problema como de ver mal, como ese problema visual en el que no alcanzaba a ver el pizarrón y como no lo veía tardaba muchísimo más en hacer las cosas y a veces pues como ni siquiera veía el pizarrón ni siquiera entendía los temas que estaban explicando, ¿no? Eso me generó como un sentir que yo era una persona ineficiente para la escuela y también por esa parte pues hubo mucho como maltrato, no sé por qué nadie se daba cuenta, porque yo realmente pensaba que todos veían como yo. O sea, yo decía, pues yo creo que todo el mundo tiene la visión como yo, o sea, ni siquiera me pasaba por la cabeza la necesidad de unos lentes. Y sí, se me generó también el eres un burro, haces las cosas mal, repruebas siempre, no haces nada bien. Hubo muy poco, como educación en lo que fue lo escolar, de todo en general, o sea, voy a hablar en general, de maestros y así, que pues obviamente el no ir bien en calificaciones, el sentir que no podía hacer mi deporte favorito con los demás y demostrar que yo soy bueno, y el ser el payasito, ¿no? El payasito de que todo el mundo se burlaba, todo el mundo se reía, que hacía el ridículo, que solamente se sentía que lo iban a voltear a ver. Entonces fue todo eso un detonante para sentirme mal conmigo mismo. Ya cuando empecé a crecer y todo ese tipo de cosas, todo eso se acumuló y era una persona de verdad que tenía mucho para dar, pero yo no podía, porque no podía por el hecho de que me daba miedo lo que la gente fuera a pensar de mí. A veces me pasaba incluso que sentía que yo tenía miradas encima y ni siquiera me volteé a ver nadie o ni siquiera había nadie, la verdad. Era como si fuera un tipo de esquizofrenia, ¿no? Así como sentirte como si estuviera gente alrededor tuya, pero ni siquiera es así. Entonces, como que realmente mi manera de llamar la atención siempre fue haciendo cosas malas. El bebiendo de más, el consumiendo sustancias y cosas por el estilo. Porque como les he comentado, si yo empecé queriendo llamar la atención siendo el payasito de clase, pues empezaba a hacer ese tipo de cosas cada vez más y más y más avanzadas en lo malo para poder decir que aquí estoy, ¿no? que existo. Y fue parte de mi caída en las sustancias porque pues sufrí muchísimo por eso. Realmente también mucho tiempo estuve como solo y en vez de sentir aprecio por mí mismo y disfrutar ese tiempo solo, yo buscaba a fuerzas a alguien que estuviera conmigo. Y como es una desesperación que yo tenía, obviamente la gente se aleja, ¿no? Se aleja de uno. En vez de ser querido, uno es más rechazado y cosas por el estilo. Ya, entonces así fue, o sea, realmente, como les digo, no encontraba otra manera de sentirme importante más que haciendo cosas malas o cosas que pusieran en peligro mi vida. Ya les estaré contando cada vez más y más y más porque sufrí bastantes accidentes, sufrí operaciones, casi casi yo fallezco. No quiero decir la otra palabra porque no sé si YouTube me lo permita, pero sí, todo eso prácticamente fue debido también mucho a mi falta de seguridad.
Entonces, después ya decido como ponerme en acción. Empecé yendo con un psicólogo, estuve 2 años ahí. Después seguí buscando y buscando y buscando hasta que encontré un lugar donde yo me sienta bien, donde yo me sienta tranquilo, seguro de platicar mis cosas, mis asuntos, donde pueda sacar, externar y cosas por el estilo, ¿no? Y así ha sido como me he mantenido mejorando. Cuando yo encuentro el lugar adecuado para mí, no les puedo decir cuál porque cada quien puede encontrar un lugar, a lo mejor en un futuro podré decirlo, pero como siempre se los he dicho, no lo que me ayuda a mí le puede ayudar a otros y a otros sí, pero a veces es como aventar una moneda al aire. Entonces yo lo que hice prácticamente fue buscar en muchos lugares de rehabilitación donde yo me encontrara bien y ya por fin lo logré, y cuando lo logré empecé a sentir autoamor. De verdad empezaron a dejar de importarme tantas cosas insignificantes, como por ejemplo si veía a mis amigos o no, si tomaba o no tomaba. Incluso las cosas materiales empezaron a dejar de tener peso porque empecé a sentir lo que es vivir con autoestima y amor propio. Ese amor propio también me hizo ir, por ejemplo, ahorita que voy a mi gimnasio, ahorita que tengo mi trabajo, que acabé mi carrera, ese amor propio me hizo querer apreciarme y querer hacer las cosas que son realmente importantes, porque uno le empieza a disminuir peso a lo que no es importante, en pocas palabras, y empieza uno a sentirse que con todo lo puede, que todo lo puede hacer bien, que puede salir adelante de cualquier cosa, incluso si me voltean a ver o no, es algo que ya no es importante. Les voy a decir que la verdad no puedo decir es que ya soy el que más ya ha sido, que más ha salido adelante en esto, no de la seguridad y todo, pero he mejorado muchísimo. Muchísimos pensamientos se me han quitado de la cabeza, incluso hasta mi forma de pararse ha mejorado y no sientes necesidad de cosas externas. Esa es la respuesta. ¿Por qué toco el tema de la autoestima? Porque aquí está la clave. Cuando uno se siente bien consigo mismo, deja de tener importancia en cosas que son falsas, como por ejemplo las sustancias, la bebida, y ya no voy a decir que esto es falso, pero sí voy a decir que a lo mejor hay dependencias de este tipo de cosas, como las dependencias de una pareja, las dependencias, como les comenté, a las cosas materiales, a los amigos, la dependencia a cosas que prácticamente te están quitando como tu valor. Digo, no una pareja ni los amigos te pueden quitar valor, pero lo que yo digo es que cuando no tienes autoestima bien, prácticamente puedes ser maltratado por mucha gente, porque de alguna manera indirecta demuestra a uno esa falta de amor. Y cuando uno está bien consigo mismo, créanme que atrae muchísimas cosas muy interesantes. Aparte de eso, creo yo que las cosas llegan cuando menos lo esperas, cuando menos las estás buscando, o cuando estás más despreocupado sobre eso, actúas pero estás despreocupado. Me ha pasado a mí en lo personal que las cosas empiezan a llegar por consecuencia. Entonces a lo que voy es que hay que aprender a amarse, hay que buscar cómo, así es como yo le hice, y sobre todo siempre hay que guiarse con una persona profesional, porque ellos nos pueden enseñar muchísimos tips o ejercicios para amarse más a uno mismo, porque de verdad, créanme que si uno es inseguro, cuando empieza a sentir autoamor se empieza a liberar muchísimo, porque cuando yo era inseguro me ponía más piedras en mi costal de lo que realmente yo podía cargar, y ahorita estoy muy bien. Sobre todo me quitó todo lo que tiene que ver con dependencias a las sustancias, y eso es lo más importante, porque me siento libre y me siento bien. Y si ahorita, por ejemplo, me voy a una fiesta, una reunión, una carne asada o cosas por el estilo, me dice a la gente que por qué ya no consumo bebida, que cómo le hago para pasármela bien, es porque yo me siento tan bien conmigo mismo que ya no tengo necesidad de estar consumiendo cosas para ser yo cuando estoy festejando, divirtiéndome o cosas por el estilo. Ya puedo explotar mi potencial. Pero bueno, se los agradezco mucho, espero que el escucharme sirva de alguna manera. Yo sí les comento algo, como siempre se los digo, todo se puede y se puede salir adelante. No es cuestión de intentarlo un mesecito, ni incluso ni 6 meses, ni un año. Es cuestión de estar trabajando sobre sí mismo todo el tiempo. Pero hay que buscar dónde nos vamos a encontrar, dónde nos vamos a sentir bien y dónde nos vamos a encontrar nosotros mismos. Cuídense mucho y los veo en un próximo video. Bye.